ella va a ser la moderadora, es la directora de Derechos Humanos de la LEGIS. Y también contamos ya con Lucas, yo lo tengo acá arriba, Lucas. Docente universitario de Derecho Constitucional y Estudios Jurídicos del Derecho de la UBA, de la Facultad de Derecho. La mía. Sí. Bueno, Bueno, si Ron, les todo parece, tuyo. empezamos, dale, buenísimo. Bueno, le damos la bienvenida, este es el segundo encuentro de este ciclo de talleres de capacitación de la Coalición Cívica ARI. Vamos a tener 2 encuentros más los próximos lunes, Palme, cualquier cosa corregime, pero tengo entendido que es así. Y en el marco del taller de hoy, llamado Acciones Políticas Positivas para Construir, los invitamos a escuchar y a reflexionar sobre una cuestión que se constituye en la agenda pública como uno de los temas de la juventud de hoy y de los dirigentes del mañana. Este encuentro va a tener una duración máxima de 1 hora y media. Durante los primeros 45 minutos vamos a contar con la participación de Lucas Arrimada, como ya lo presentó Palme, profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho de la UBA, y Agustina Aylon, expresidenta del Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual. Luego vamos a trabajar en grupos reducidos para poner en común algunos disparadores que les voy a presentar más adelante, que nos van a ayudar a definir esta agenda que nos propusimos. Bueno. Previo a hacerle la palabra a los oradores, quería hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional se hace referencia al derecho a la igualdad, indicando que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. No obstante, en el día a día podemos encontrarnos con este derecho que mencionábamos anteriormente vulnerado, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Constantemente nos encontramos frente a situaciones donde resaltan lo que en el derecho se llama categorías sospechosas. Aclaro que no soy abogada, soy politóloga de la UBA. Estas son categorías que hacen referencia a casos en que las personas reciben un trato diferente por motivos de nacionalidad, sexo, etnia, orientación sexual, identidad de género, entre otros. Frente a las diversas situaciones de discriminación hacia un determinado grupo social, nos encontramos con un concepto muy presente en la agenda pública, que es la de la llamada discriminación positiva o acción afirmativa. Se llama de esta manera una acción que, a diferencia de la discriminación negativa o meramente llamada discriminación, pretende establecer políticas que dan a estos grupos históricamente discriminados y postergados a causas de las injusticias sociales un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes. Con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado, es decir, se trata de políticas concretas que sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades. Y son necesarias para vencer las resistencias que hay al cambio, a las dificultades, a los obstáculos y a las limitaciones que se levantan en el largo y difícil camino hacia una igualdad que llamamos sustantiva. Esto se encuentra enmarcado también en el artículo 75 de la Constitución Nacional, el cual hace referencia a las atribuciones del Congreso, y en su inciso 23 dice que el Congreso Nacional debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Lo que buscan este tipo de acciones es llevar a cabo un real cambio cultural con el fin de cambiar las estructuras que constantemente avalan situaciones de estigmatización y exclusión en la sociedad. Ahora sí, le voy a ceder la palabra tanto a Lucas como a Agustina. La idea es que tomen un primer disparador, luego yo voy a nombrar otro más, que es por qué son importantes estas acciones positivas de las que veníamos hablando para las denominadas categorías sospechosas. Lucas, ¿querés empezar? Empezaba Agustina, Buenísimo, empieza Agustina. a dar el...
¿Soy yo? Sí, sí. ¿Sí, Rocío? Bueno, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un poco has dado como un panorama y un marco de todo lo que vamos a hablar, o sea, así que un poco tal vez nos repitamos. La idea, o como yo pensé, hoy es más como una cuestión de charla. Me parece que estamos en un contexto donde es importante, y desde el ámbito que estoy o que vengo trabajando, si bien yo también soy abogada, recibida en la UBA, tener una mirada que me parece interesante, más allá seguramente veremos toda la parte constitucional, pero me parecía interesante ver esto, primero, retomar algo que es un principio a que a mí en particular me gusta mucho, me parece que es muy importante además, que es el tema del principio del derecho a la igualdad, y que este principio generalmente está asociado a una idea de trato no discriminatorio o no arbitrario, lo cual hace que, bueno, en un principio uno está establecido que, y esta es la idea que en general tenemos, que todos somos iguales ante la ley, de acuerdo, bueno, por supuesto, de acuerdo a la Constitución Nacional, a los tratados. Pero a mí me parece interesante, más allá de este trato no discriminatorio, y que en esto dar un marco, digamos, el Estado, a través de determinadas medidas, es posible que haga discriminar es distinguir, y hay veces que el Estado realiza algunas políticas o algunas acciones que hacen estas distinciones. ¿Dónde estaría la mirada o el foco puesta respecto de que no sea discriminatorio? Es que estas medidas que se tomen sean razonables, es decir, es razonable que se hagan distinciones, por ejemplo, que el Estado establezca que para entrar a una universidad nacional primero haya que haberse recibido en la secundaria. Es razonable que para que te den un carnet de conducir primero hayas tenido que dar un examen. Hay cuestiones que tienen que ver con determinadas situaciones en las cuales está habilitado. Pero cuando tiene que ver con las cuestiones de igualdad no arbitraria, la mirada está puesta un poco en el foco, en estos aspectos que habías nombrado, que estas discriminaciones sean racionales, es decir, que haya una funcionalidad o que haya una medida que el medio sea razonable al fin perseguido. En estas cuestiones es importante que estos principios que se establecen, o estas discriminaciones, ¿qué toman en cuenta cuando hablamos de las categorías sospechosas? En principio, se pensaría que hay categorías universales, como el sexo, esta situación de no hacer un cambio, digamos, el tema del sexo, el tema de la nacionalidad, el tema de la orientación sexual, digamos, no podrían ser, en principio, situaciones para crear este tipo de discriminaciones, ¿no?, por parte del Estado. Entonces, lo que sucede es que cuando alguna norma o se establece algún tipo de distinción respecto de estos aspectos, lo que se hace es focalizar, principalmente ver con mayor precisión. A priori se pensaría que son situaciones discriminatorias, y se tiene que ir profundizar un poco para ver si realmente hay un fundamento para poder hacer ese tipo de discriminación. Estas son las cuestiones que tienen que ver con las categorías sospechosas. Y entonces, lo que hablábamos recién, Rocío, que contabas del tema de las acciones afirmativas, tienen que ver, por el contrario, en ver que hay situaciones desiguales, de trato desigual, por lo cual hay algunas acciones que lo que tienden es a igualar estos aspectos. A mí me parece importante que no solamente el tema del derecho a la igualdad se vea como una cuestión de trato no discriminatorio, sino también hay que empezar a profundizar respecto de ver no solo estas cuestiones de grupos entre varones o mujeres, o entre distintas nacionalidades. Es importante empezar a ver también estas desigualdades desde un punto más estructural. No solamente estamos viendo, y hoy trabajamos mucho, sobre todo yo que trabajo en temas de género, el tema de la interseccionalidad, es decir, más allá de que haya mujeres o que haya varones dentro de los grupos de mujeres o de varones, el hecho de ser mujer y ser migrante, el hecho de ser mujer, discapacitada y niña, son distintos tipos de vulnerabilidades que se tienen que ir
teniendo en cuenta, porque ya no son grupos tan grandes, más allá de que las leyes, por supuesto, se hacen en términos generales, pero tener en cuenta que esta situación que se da como base de que todos tenemos una igualdad de oportunidades, también es importante empezar a verla respecto de lo que tiene que ver con este tipo de acciones afirmativas. Buenísimo, Agustina. La misma pregunta para Lucas. Gracias, Rocío, y gracias, Agustina, y gracias a todos. Yo soy acá el visitante, el desconocido, así que agradezco la invitación. De hecho, lo siento en algún sentido como justicia retroactiva, porque hace aproximadamente 13 años presenté un currículum para ser asesor de una diputada llamada Marcela, de la coalición cívica, de la cual creo que conozco 12 personas, que en algunos casos son amigos, o viejos amigos y amigas, o en otros casos tuve 3 ayudantes de cátedra que fueron asesores de la diputada Marcela Rodríguez, lo puedo decir, y así que es un honor, y siempre seguí y conozco los aportes que hizo a la agenda de género, a la agenda de la renta básica, a la asignación universal por hijos, el ARI, así que para mí es un gusto. Ahora, como muy bien dijo Agustina y como muy bien prologó Rocío, los 2 conceptos de igualdad que la Constitución reconoce, uno muy bien lo aclaró y los mencionaron Rocío y Agustina, es el artículo 16 con la igualdad como no discriminación, lo que habilita el hecho de la igualdad formal ante la ley. El artículo 16 se complementa con otro artículo, y no les voy a aburrir acá con los artículos, pero con el artículo 28 de la Constitución, y lo que hace el artículo 16 es prohibir toda categoría sospechosa, toda diferencia legal en reglamentos, leyes y la propia Constitución. De hecho, nuestra Constitución tiene categorías sospechosas que son constitucionales porque están en la Constitución. La edad, los límites de edad para senadores y diputados podrían y son categorías sospechosas que no sé si hoy en día son razonables. De hecho, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictada en 1996, no tiene esas categorías sospechosas y habilita a que cualquier persona no solamente ejerza el derecho político a votar, sino a ser electo o electa a partir de los 18 años. Pero la Constitución tiene otras categorías sospechosas, como el requisito para ser senador de tener no solo 30 años, sino 2.000 pesos fuertes, un requisito que sigue estando en nuestra Constitución, ¿no? Por supuesto que también es sospechoso que se siga promoviendo la inmigración europea, cosa que está todavía en la Constitución Nacional, y que el preámbulo hable, más allá de que obviamente hay una libertad religiosa, de Dios como fuente de toda razón y justicia. Obviamente es quizás más discutible la categoría sospechosa de requerir la nacionalidad argentina o ser hijo de nativos para el presidente, cosa que a nivel provincial ya la Corte Suprema Argentina declaró inconstitucional. No se le puede negar a un candidato para ser gobernador de la provincia, ser argentino o argentina. Eso lo decidió, de hecho, hace mucho tiempo la Corte Suprema en el caso de la provincia de Buenos Aires con de Narváez. Es un caso de la década pasada, de los 2000. Obviamente después de ese caso se iba a llevar a la Corte Suprema con la Constitución Nacional. De Narváez quería declarar inconstitucional la propia Constitución con esa categoría sospechosa. Ahora, la igualdad formal o la igualdad como no discriminación es un concepto fundamental. Por ejemplo, seguramente sabían que hasta hace relativamente poco, 20 años, había un colegio, el colegio más antiguo de la Argentina, el Colegio Montserrat en Córdoba, básicamente no aceptaba mujeres, solo era un colegio de varones. Y si bien los colegios de varones o mujeres, usualmente religiosos, siguen existiendo, y esa discusión la vamos a dejar de lado, me parece interesante ver cómo instituciones públicas, de las cuales ustedes seguramente conocen más que yo, siguen discriminando, ¿no? Clubes
deportivos, instituciones educativas. En el caso de un fallo más reciente en términos de la igualdad como no discriminación, el fallo Cisneros, el transporte público de la ciudad de Salta solo aceptaba choferes varones y no contrataba a mujeres para que conduzcan el transporte público de la ciudad de Salta. Ahora, todos estos aspectos son parciales cuando vamos a un ideal sustantivo de igualdad. O sea, ¿en qué pensamos con ideal sustantivo? Un poco en la línea que Agustina mencionaba, o sea, más allá de la discriminación entre nacionales y no nacionales, entre mujeres y varones, entre, por ejemplo, personas capacitadas o con necesidades especiales. Todas esas categorías que pueden ser sospechosas no resuelven un problema de desigualdad estructural. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, discriminación racial, discriminación por condiciones socioeconómicas, por identidad sexual, por creencia o culto. De hecho, en algún caso, nuestra Constitución sigue reproduciendo un problema con la libertad de culto y la igualdad de culto, y hay un fallo de la Corte Suprema que se llama Castillo que reconoce esos problemas nuevamente en la provincia de Salta con la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Hay un fallo y hubo una audiencia muy importante de la Corte Suprema a ese respecto, donde el fallo destaca algunos aspectos de la igualdad a nivel sustantivo. Ahora, lo que quiero ya enfocarme es en no solo la Constitución de la Nación, que en el artículo 75, inciso 23, como muy bien dijo Rocío y recordó Agustina, habla de 4 grupos principales que uno creo que con una interpretación caritativa y pro personae, pro derechos humanos, puede abrir a otras categorías. Básicamente le da una orden, un mandato al Congreso de la Nación de hacer acciones políticas de acciones afirmativas o acciones positivas para los niños, para los y las discapacitadas, para las mujeres y para los jubilados. Obviamente, estas 4 categorías, como muy bien dijo Agustina, se pueden reintegrar y hacer un enfoque más interseccional, que de hecho, hoy en día, producto de que estas 4 categorías nacen en la reforma del 94, y por ende quizás están un poco desactualizadas, podríamos hacer otras políticas públicas, o podríamos pensar y proyectar otras políticas públicas con nuevos grupos, pueblos originarios, personas trans, como muy bien dijo Agustina, migrantes. Eso es una discusión de la política, ¿no? Pero es inevitable. Ahora, estas políticas públicas de acciones afirmativas vienen a resolver una forma de discriminación que es estructural. Yo doy clases hace 20 años en la universidad pública, y en la universidad pública no hay ningún límite legal, ninguna categoría sospechosa que excluya a las personas de bajos recursos, que excluya a las personas con discapacidades. Sin embargo, y lo digo hoy en plena pandemia, con una educación universitaria con uso de pantallas, que las condiciones socioeconómicas en las cuales los chicos y chicas, los alumnos y los alumnes, si quieren, en el uso del lenguaje inclusivo, van a tener que mediar todos su comunicación con el mundo exterior a través de las capacidades económicas que tienen de adquirir recursos, de tener buena Wi-Fi, y lo que estoy observando claramente es aquellos chicos y chicas que no tienen recursos, básicamente abandonan el CBC, abandonan la facultad, y tengo de buena mano que las condiciones en la primaria y en la secundaria son extraordinariamente preocupantes, el nivel de abandono que tienen, más allá de los datos oficiales. Ahora, pensar políticas públicas para resguardar discriminación por condición socioeconómica, rural, urbano, es también muy fuerte. La variable socioeconómica, ya la dije, la variable creencia o raza, ¿no? Son todos temas hipercomplejos porque
hay un movimiento en alza por el reconocimiento de las afrodescendencias, pero esto lo voy a dejar para que en todo caso lo discutamos en los talleres o más tarde en el ping-pong con las preguntas. Pero esta batería de políticas públicas para incluir grupos, también debo aclarar, y acá es donde me da cosa dar malas noticias a buena gente, también tiene problemas. Vivimos en un contexto, y quiero solo aclararlo, vivimos en un contexto donde se da una política de la identidad, o las políticas identitarias, que traen consigo varias características al debate público y al debate político. Ustedes están en un contexto donde, no todos estamos en un contexto, pero estamos en un contexto donde la ley o el decreto de necesidad de urgencia del cupo trans viene también acompañado de una política de identidad y una política partidaria. Creo que si ustedes siguen lo que sucedió en Estados Unidos, o lo que sucedió en Inglaterra, o lo que sucede en Europa, o lo que sucede en general, la política de la identidad tiene un impacto en la política en general. O sea, con Bolsonaro sucedió en Trump, básicamente la política de identidad lo hizo ganar hace 4 años a Trump. Y eso tiene un impacto muy fuerte. Entonces, si bien hay un mandato constitucional evidente y que tenemos que resguardar y que tenemos que cumplir sin duda, hay como efectos colaterales de pensar todo en términos de políticas de identidad que pueden tener un impacto en la política. Eso obviamente lo marco para reconocer lo evidente. Y por supuesto, y con esto termino, y obviamente sé que no me una pregunta a hablar de política monetaria. Obviamente todas las políticas de igualdad tienen que tener un enfoque económico sin estabilizar el ciclo económico y monetario e inflacionario. Toda nuestra política de inclusión social, de no discriminación o de inclusión a través de acciones afirmativas son inútiles. O sea, en un contexto donde vamos hacia una crisis económica con aumento extraordinario de pobreza, no pensar esa crisis económica y tratar de resolver con acciones afirmativas o incluso con políticas antidiscriminación nuestros problemas de desigualdad extraordinarios, me parece que en parte lo veo imposible o hasta en algún sentido ilusorio, porque tenemos que pensar en construir un país con los disensos que tenemos, que pueda pensar si en un año tenemos pesos o no tenemos pesos. O sea, sin la solución de ese problema estructural no podemos pensar ninguna política pública educativa, de inclusión y demás. Obviamente esto lo digo solo para quedarme yo tranquilo y ir a la noche a dormir, y además porque me parece el desafío estructural que tenemos. Dicho esto, nuevamente agradezco la invitación. Gracias, Lucas. Un poco te adentraste en el segundo disparador que habíamos pensado, pero bueno, está bueno después para ir yendo un poco más a fondo, que tenía que ver con si actualmente estaban fallando estas acciones positivas, cuál era el diagnóstico de ustedes, y ya que nos adentramos un poquito y hablamos un poquito de esto, si tienen alguna propuesta más concreta o que se pueda llevar a cabo, digamos, en el corto plazo. No sé, Aus, si querés empezar vos. Bueno, ya en el tema de acciones positivas, bueno, tenemos mucho para hablar. Voy a hacer un poquito también, estamos en un espacio de pensamiento, así que un poquito disruptiva tal vez, sobre todo con lo que vengo trabajando diariamente y con lo que veo diariamente. Creo que, primero hace bastante tiempo que trabajo en temas de género, de inclusión y de diversidad, y bueno, hoy veo gente como variada, veo poco, veo variado de edades. Generalmente cuando me encuentro con gente joven me dice esto no avanza más, y yo creo 20 años para atrás, para lo que hemos avanzado es bastante, entonces también quiero dar una mirada positiva. Si las acciones funcionan, sí, me parece que sí funcionan. Hay una premisa con la que yo siempre empiezo, y es: la igualdad no se da naturalmente. Esto es así, por eso tenemos acciones afirmativas,
porque no partimos del mismo lugar, porque no es cierto que tenemos las mismas oportunidades, y eso me parece, trabajando los que están haciendo política, es importante entenderlo. Me parece que incluso con Lucas podríamos pensar hoy el tema de idoneidad, ¿no? De repensar el tema de idoneidad visto en consonancia con lo que acabamos de decir, los problemas estructurales. Es esta educación pública, yo también fui toda educación pública, la misma que había antes. Son las mismas condiciones las que puede tener una persona trans que una persona que tiene otro tipo, digamos, una persona, una mujer o otro varón. Digamos, hay que pensar estas cosas y ir un poco más profundo. Ya no es solamente una no discriminación como mujer o como varón, un poco lo que decía. Ahora, en este contexto voy a cosas específicas. Cuando empezamos, y en este tema con lo electoral, en el año 91 surge la ley de cupo, bastante impulsada, generalmente por grupos de mujeres en forma transversal en los distintos partidos políticos. La realidad es que lo que dice la ley es que el cupo era un lugar de cada 3, y la realidad es que ese era el piso. Y la realidad es que el piso no se corrió, y la realidad es que cuando armaban las listas contaban 3, 6, 9, no, digamos, ya era como, bueno, ya que te estoy dando este lugar, el lugar es que te toca, no se repensaba, o más allá de que eso no era lo que establecía, y entonces vamos avanzando y empieza el tema se sigue, una vez que se implementa se dan cuenta, por un lado, que el número no crecía, por otro lado, en lo que tiene que ver con el fondo, las leyes que salían, y esto también es importante, las discusiones que se daban, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, también tiene una impronta donde había una diversidad de pensamiento dentro de lo que era el Congreso. Entonces esas cosas también me parecen importantes de ver. Ahora, este número que no crecía naturalmente, empezamos, y no es un tema de Argentina, es un tema mundial, este tema de el impulso hacia la paridad, que ahora tampoco esperamos que sea techo, tampoco es una situación, digamos, es un 50 y 50, que en realidad lo que busca, y yo siempre lo digo esto, no es que posteriormente sean todas mujeres, lo que se está buscando es que lleguemos a un punto en que no pensemos si somos mujeres o varones o quien sea. Entonces, lo que tenemos que pensar en realidad es, ahí sí, a un pensamiento de igualdad donde ni el sexo, ni la raza, ni la nacionalidad, digamos, el horizonte es ese, y eso también es importante tenerlo, ¿no? No es un tema de que las mujeres pasen a ocupar los lugares de los varones en una dicotomía de varón y mujer. Entonces, me parece que eso es importante también de verlo. Hoy casi el 70% del país las provincias tienen sus leyes de paridad, pero también es importante ver estos avances por lo que traen, por las discusiones que se dan, y en esto también vamos a seguir, digamos, más allá de la paridad, y más allá de mujeres y varones, un poco lo que decíamos recién, están las mujeres indígenas representadas, hay personas en otros contextos representadas, esto también empieza a abrir el panorama de lo que empezamos a ver, que creo que sí que ha sido un camino, ¿no? Por supuesto que hay luchas y avances en reconocimiento de derechos, pero me parece que en esos reconocimientos de derechos también tenemos que empezar a hilar un poco más fino respecto de quiénes están representando, ni hablar en un tema de un congreso donde sería esperable que estemos todos representados, donde haya todas las voces, y sobre todo teniendo en cuenta que estas cosas son positivas para todos, digamos, el que pueda haber distintas voces y distintas representaciones nos hace de alguna manera sentir que todos somos parte, ¿no? No es esta situación de quedar excluido. Entonces me parece que en estas cuestiones de acciones afirmativas, yo creo que claramente son necesarias, una vez, yo siempre esto lo repito, pero me parece muy claro, son estas situaciones en las que escuché una vez a Lucía Topolansky, que cuando era la primera dama de Uruguay, decir que para ella las acciones afirmativas eran como muletas, que eran necesarias por un tiempo hasta que dejaran de serlo, pero hoy, por situaciones en las cuales se demuestra que naturalmente estas igualdades no surgen, y que cada vez tenemos que ver más qué significan estas igualdades y de qué lugar estamos partiendo, me parece que sobre todo en un ámbito de política, yo fundamentalmente lo que esperaría que se lleven es esta mirada más profunda de no una igualdad como no discriminación, sino una igualdad como reconocimiento de estas diferencias estructurales, históricas, para muchas personas, ¿no?
Gracias, Agustina. Bueno, la misma pregunta, Lucas. Bien, y yo creo que coincido en mucho con lo que dice Agustina. Solamente voy a hacer un par de comentarios en términos de, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de hecho es hiper de vanguardia en eso. Pueden leer el artículo 36, donde habla de perspectiva de género, 1996, donde habla de diferentes grupos. Ahora, eso, el compromiso de la Constitución del 94, el compromiso de los tratados internacionales, sin duda, eso es un mandato constitucional, debemos cumplirlo. O sea, estar en contra de las acciones afirmativas es estar en contra de la igualdad. Sin embargo, creo que tanto en Estados Unidos, donde nacen las políticas de acción afirmativa, como en Argentina, vamos a tener que hacer una reflexión sobre su éxito. En Estados Unidos hay diferentes políticas de acción afirmativa, una política de acción afirmativa por universidad, por estado, de 50 estados de Estados Unidos. La comunidad afrodescendiente, asiática, chicana, de mujeres, de gays, de lesbianas, todas las comunidades identitarias tienen diferentes reacciones, e incluso dentro de las mujeres, hay mujeres del feminismo liberal que rechazan la acción afirmativa, y hay mujeres del feminismo de la diferencia que, o más bien, por así decirlo, radicales, van a, de hecho, coincidir con la acción afirmativa. Lo mismo el movimiento afrodescendiente. Ahora, en algún sentido, yo creo que estamos todavía a 25, 26 años de la reforma constitucional. Estos mecanismos recién los estamos empezando a usar. Obviamente, todavía casi que no usamos el defensor del pueblo, casi que usamos mal el control de los decretos, casi que usamos mal muchas de las cosas de la reforma del 94, y no voy a detenerme en eso, pero en esto creo que de hecho también estamos empezando, quizás la ley de cupo femenino, el artículo 37 y el artículo 75 y 123, los empezamos a usar, la paridad ya en todas las provincias, como dijo Agustina, y la paridad a nivel nacional es un logro extraordinario. Ahora, como bien dijimos, un enfoque interseccional haría pensar, no solo pensar en techos, los techos de cristal, de hecho deberíamos pensar qué tipo de techos, pensar en jubilados, o en niños, o en discapacitados, ¿no? Quizás no tengamos que pensar en techos de cristales, sino en rampas para acceder a esos espacios. Y ahí hay leyes como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o las resoluciones que tiene la Universidad de Buenos Aires de contratar un porcentaje de personas con discapacidad en su planta de empleados. Eso es, obviamente, en muchos sentidos, algo a destacar. Ahora, en ese contexto, ¿estamos haciendo realmente una sociedad más inclusiva para las personas con diferentes discapacidades por solo contratar 5% de empleados? Yo creo que eso es un avance, como dijo Agustina, puede ser una muleta, pero en el largo plazo tenemos que hacer otro tipo de inclusión. Esa es algo que aplaudimos, pero que tenemos que pensar otras formas de políticas de igualdad. Eso me parece sin duda. Ahora, además de eso, tenemos que pensar cuando, por ejemplo, en un debate que ustedes seguramente escucharon, el debate de la reforma judicial, el debate de las candidatas o las candidaturas a jueces, juezas en el Consejo de la Magistratura. Incorporar un enfoque que en muchos sentidos las políticas de identidad van a ver en términos binaristas. Yo no soy binario, Lucas, entonces la categoría varón-mujer me parece que es empobrecedora del debate, me pueden decir muchas personas, ¿no? Y ahí es donde la política de identidad haría, donde nosotros vemos varón-mujeres, 70 categorías diferentes, ¿no? De hecho, solo lo menciono para recordar dónde está el comienzo de los problemas en estas categorías. Pueden ver la ley de Canadá que exigía usar 76 pronombres diferentes para los grupos identitarios. Yo no tengo ningún problema en usar esos pronombres, pero llevó al extremo y generó una crisis social en Canadá de castigar penalmente a las personas que no usen el pronombre.
Eso generó un debate que sigue en estos años en el hemisferio norte, y que de hecho está también acá, que es muy fuerte. Ahora, el punto es, y voy al debate de la reforma judicial, si, por ejemplo, usar la paridad va a ser sensible a otras variables. La paridad hombre-mujer en las ternas del Consejo de la Magistratura, tranquilamente, y esto yo lo he hablado con varios consejeros de la magistratura, pero porque me interesa el tema de igualdad y me interesa ver cómo la paridad puede ser neutralizada como política de igualdad. El Poder Judicial tranquilamente podría absorber a familiares de funcionarios judiciales de clase alta, no gente que no tenga contactos, para incluirlos en esas ternas. Lo mismo sucede en el Poder Judicial históricamente. El Poder Judicial absorbe de forma, con gran nepotismo, familiares de todos los géneros, y eso, de hecho, es el problema. Entonces uno podría cosméticamente generar una paridad que no respete, por ejemplo, la variable no ser familiar de, o no ser de alta clase media vinculada con alguno de las variables que permiten el acceso al Poder Judicial. Lo mismo en la Corte Suprema. Ayer se debate que se va a ampliar, se propone que se va a ampliar la Corte Suprema de 5 a 9 y se va a hacer una paridad de mujeres. No sé si leyeron la nota, pero ayer se presentó esa nota. Ahora, nunca hubo un juez de la Corte Suprema inferior a la ciudad, ¿no? En la línea del mapa Argentina, inferior a la ciudad de La Plata, ¿sí? Lo tenemos a Fait, nacido en Salta, y ahí establece un federalismo fuerte, pero de hecho tenemos pocos jueces de la Corte Suprema, realmente jueces y juezas representativos de el federalismo. Obviamente que si queremos solo de forma monocromática incluir mujeres, eso es un avance y lo aplaudo y lo tomo, porque los últimos 2 jueces de la Corte Suprema fueron varones y de hecho el intento se hizo por decreto. Dejemos eso de lado. Pero el punto central que quiero mencionar es, una vez que salimos de la categoría mujer, tenemos otras variables importantes para incorporar. De hecho, muchos de los estudios de género dirían, bueno, pero estamos siendo extraordinariamente genitalistas, binarios en términos de, por ejemplo, este feminismo interseccional que queremos hacer. Y ahí es donde, nuevamente, a veces no tenemos que pensar tanto en techos o en romper techos, sino en subir pisos. Si uno cree que tenemos que incluir a gente en un país donde vamos, y perdón que sea recurrente, vamos hacia niveles de desigualdad y pobreza extraordinarios. Es más, yo creo que tenemos que reconocer el contexto de tribalismo y segregación económica que vemos en la educación, que vemos en diferentes espacios. Y eso es un gran problema de una política de igualdad que sea sensible a diferentes factores y sobre todas las cosas, y con esto termino, al entorno. Yo creo que justamente pensar una política de igualdad como no sometimiento, como la que queremos, nos obliga a pensar la complejidad del entorno que tenemos y del futuro que se avecina. Obviamente que es un futuro en muchos sentidos incierto, pero algunas variables económicas nos dicen que tenemos problemas a resolver que están en el corazón del concepto de igualdad. Con esto termino y nuevamente agradezco y seguramente abrimos a preguntas. Yo ahí, perdón. Sí, ¿Puedo sumar algo? No, porque una cosa que también me parece importante es que más allá de estas acciones afirmativas, sobre todo con un caso particularmente me preocupa, me hizo acordar Lucas cuando estaba hablando, ahora con la nueva elección de la jueza electoral, la realidad es que no necesitamos tampoco que esté, hay normas que están escritas y por supuesto somos abogados, lo entendemos, pero si no, cuando la elección, cuando en esta terna, y todos sabemos que un presidente puede elegir de una terna, pero en este caso había 2 jueces varones, ella había salido primera, y no es por ser mujer. Ahí donde yo en eso no creo que debería haberse elegido por perspectiva de género. Yo creo que era basado en el derecho a la igualdad, porque si uno entiende que tal vez a esa mujer no le cuesta lo mismo que a un varón llegar a un lugar,
O sea, por eso digo, tenemos que ir un poco más profundo. No podemos ver solamente esta situación de estamos en igualdad de oportunidades y entonces, bueno, llegó primero, no, ¿cuánto le costó? Y no a esa, ¿cuánto le costó a la mujer acceder a eso? Y en otro contexto, que estudiamos, me acuerdo, hace 2 años había hablado con una diputada, las mujeres, por ejemplo, no se presentaban a los cargos de fiscales porque pensaban que estaban poco preparadas. Y la realidad es que hubo que hacer acciones. Por supuesto que después cuando se presentaron pudieron acceder muchas, después no podían tomar los cargos por otro tipo de responsabilidades. O sea, cómo esto también atraviesa e impacta respecto a estas cuestiones que no podemos decir, bueno, solamente ella llegó de alguna manera, sino tener que ver, y esto me parece importante, no solo en la mujer, ¿cuántos obstáculos? Si estamos en la igualdad, si salimos de la misma línea, si tenemos que pasar los mismos obstáculos, eso es lo que me parece que es importante que tenemos que ver. No por ser varones o mujeres. Tenemos tanta diferencia dentro de esas mujeres y varones que me parece que hay que mirar esto y hay que tratar de ayudar realmente a esas oportunidades para que podamos elegir después, sí, una vez que hayamos nivelado. Pero falta mucho para nivelar, no es mujer y varón. Es mucho más atrás que tenemos que empezar a nivelar. Bueno, muchas gracias Agustina y Lucas. La idea ahora es que nos podamos dividir en grupos para trabajar sobre estos 2 disparadores, unos 15 minutitos, que Lucas y Agustina también puedan salir y entrar de estos grupos, y después sí, en la puesta en común, algunas preguntas que surjan en el trabajo en grupos.